Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Escampando en gran parte del país. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 10 de octubre de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer un programa corto, diferente, porque creemos que no hay un ambiente aquí en Nicaragua con todo lo que nos ha pasado en las últimas 48 horas para estar hablando de temas que son para reflexionar, no es este el momento, creo yo. Pues. Vamos a tratar de balancear lo que ha ocurrido y ofrecer algunas otras informaciones internacionales. Vamos a hacer un programa corto. Además hay mucha gente que tiene su casa inundada, hermano. Que ha dormido a la intemperie o en un albergue o con sus cositas ahí, cuidándolas porque se inundó, tuvieron que sacarla, la pusieron a la orilla de la calle, o la comunidad esta, La Cruz, que eso queda como en el kilómetro 62, 63 por ahí, de la carretera San Benito-Huaco, que ahí Malacató ya se llenó antes de llegar a la presa Las Canoas, y el agua llegó casi hasta el techo. Y la pobre gente tuvo que sacar sus cosas a la orilla de la carretera. ¿Y qué vas a hacer? Esperar que baje el agua, limpiar esas casas, si acaso van a regresar a ellas, sino a pensar qué hacen, pues. Pero así también en la costa Caribe, sobre todo donde golpeó directamente el huracán, en Cedar Point, al norte de Laguna Perla, pues ahí fue triste, hermano. Claro, ni un solo fallecido en todo el Caribe, y ahí fue un mayor desastre, ni un fallecido en todo el Caribe. Es una extraordinaria disciplina, organización, prevención, con mucha serenidad. Toda la gente, cuando ya estaba informada, bueno, hay que prepararse, de manera que cuando llegaban los marinos de la Fuerza Naval, ya estaban listos. Fue rapidísima la evacuación, rapidísima. Incluso allá en los Cayos Misquitos, pues, no iba a pasar por ahí el huracán, pero no vaya a ser, ¿verdad? Previniendo, ya están de regreso, pues, pero una maravilla en ese sentido la capacidad de organización que ha demostrado el pueblo de Nicaragua, el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, el SINAPRED, los COMUPRED, los comités municipales, los comités regionales y departamentales. Trabajaron con una enorme eficiencia y ver a los soldados, a los marinos y a los policías. Mira, hermano, ahí en Nandaime, ¿viste las fotos de Nandaime? Bueno, pero no solo en Nandaime, ¿verdad? En muchos otros sitios, ahí andaban los policías sacando a la gente de las zonas inundadas, llevándolos a lugares seguros, cargándolas, no importaba lo que fuera, mano, pero sacando a la gente y sus cositas básicas, hasta los animales llevaban. Hay una imagen ahí en Nandaime donde van un policía cargándola, dos policías llevando en una silla plástica a la señora porque era una correntada que no jugando.
Y ahí iban los policías, hermano. Y no poniendo mala cara ni nada, tranquilo, sereno. Tampoco que iban divertidos, porque nadie va divertido en semejante situación, pero con serenidad, con decisión. Son rostros que te transmiten confianza, los de los compañeros de la Policía Nacional ahí en Andaime y en otros sitios. Por si, es que en Andaime fue desastroso, porque hay muchos ríos que cruzan Andaime, ¿verdad? Que desaguan el Cocibol, que van al mar. Y como es corta la distancia, cuando se llena el lago, se llenan los ríos, la lluvia, un desastre lo que causan en todas las costas de Tola, en Belén también, ahí se desbordó el Gil González. Eso en Rivas. Pero si te vas para otros lados, hermano, Nueva Guinea me están informando ahorita que en Nueva Guinea están sin energía todavía. En el Rama no hay energía. En el Rama parece que hubo destrozos por los vientos, pero que relativamente sobrevivió el Rama. Todavía falta saber la llena del río, era con tanta lluvia. Pero en Nueva Guinea nos informan que hubo 3 ríos desbordados en la colonia San Juan. Y se reventó el tendido eléctrico en 5 puntos por la caída de los árboles. Hay algunos cultivos dañados de maíz y de piña, de maíz, de yuca. Y hay problemas porque como no hay energía eléctrica, las pulperías están perdiéndolo todo. Lo mismo pasa en el Rama. Creo el servicio de internet se empezó a restablecer en Bluefields al promediar la tarde de ayer. Hoy en la mañana ya nos logramos comunicar con nuestro amigo Noel Campbell en Perlagún. Sin gran novedad, me decía Noel. No hubo mucho daño en Laguna Perla y él está bien, ¿verdad? Esa es buena noticia. Cucragil no, Cucragil recibió un impacto grande de lluvia y de vientos. Y eso que está al lado de Perlagún, ¿verdad? Y en el Rama, en la carretera, a la salida pues, hacia Managua, parecía un bosque, como decía un transportista que grabó un video. Parecía un bosque pero de árboles caídos sobre la carretera. Pero con todo, fíjate que con todo y todo, lo que más daño nos causó la lluvia, pero con todo y todo, nos trató con cariño, Julia. Con todo y todo. ¿Sí? Porque yo creo que de todos los huracanes que hemos sufrido, el peor ha sido el Félix, creo yo, que fue en el 2007. Ese sí que fue. Arrasó bosques, comunidades. Eso fue horrible. Digo, sin estar menospreciando lo que fue el Iota y el ETA, pues. Ni tampoco el Ney, ¿te acordás? En el sur. Pero es que el Félix fue una franja gigantesca de bosque destrozado, sí. Todavía como huracán 2 llegó hasta casi el límite con Bozaguá. Sí. Entonces, con todo y todo, repito, nos trató con relativo cariño, Julio. Ahorita va corriendo paralelo a la costa del Salvador, ya van 2 muertos en El Salvador, poco más, pero ya va llegando, ya está casi en la frontera con Guatemala. Es probable que se disipe hoy, y hay otra probabilidad, y es que vuelva a causar otro fenómeno y se convierta más adelante en otra tormenta, ya con otro nombre, rumbo a la costa del Pacífico de México, pero eso es probable, no está claro todavía. Por lo menos de Centroamérica debe salir a promediar la tarde de hoy, aunque nos vamos a quedar, decía Ineter, con la influencia de la humedad y los vientos que van a arrastrar humedad, y que probablemente vamos a seguir teniendo lluvias a lo largo del día, sobre todo en la costa del Pacífico, advertía Ineter, y más en el occidente, ¿verdad? Lo que es fíjense, yo creo que es importante recapitular algunas cosas.
nos advirtieron con suficiente tiempo lo que venía. Nos lo advirtieron. Nosotros, las autoridades nacionales, sino a nivel internacional, Centro Nacional de Huracanes, el Instituto Meteorológico de Cuba, los servicios meteorológicos de Centroamérica, todo el mundo advirtió lo que venía. Esto es importante, o sea, estábamos informados, y ahora que todos somos usuarios de redes sociales, en las redes sociales abundaba información sobre lo que venía. No sabíamos exactamente dónde iba a golpear, ni con qué fuerza, pero sí sabíamos que venía. Esto es importante. Lo sabíamos más o menos que desde finales de la semana pasada, el fin de semana antepasado, más o menos. Y después se fue conformando la tormenta hasta que finalmente se hizo huracán. Entonces tuvimos suficiente tiempo para estar informados y advertidos. Pero aún así cometemos temeridades. Somos temerarios. Por ejemplo, el señor que murió ahí en Esquipula. ¿Por qué murió? Porque se quiso cruzar un río. No fue que estaba en su casa y llegó una corriente y lo mató. No, se quiso cruzar el río, lo desafió y el río se lo llevó. Se fue ayer, ahí en San Dionisio. No en Esquipula, en San Dionisio, me equivoqué. En San Dionisio. Y un muchacho de San Dionisio, pero que estaba viviendo en Jinotega, es así que es tuerce, hermano. Va caminando en la calle y le cae encima un árbol de pino al pobre hombre. Un chaval, como de 24 años. Y lo mató. En Jinotega. Parece que hay otra muchacha que se la llevó la corriente también por quererla cruzar ahí en Santa Lucía, pero su cuerpo no ha sido encontrado. Entonces, aún así, somos temerarios. Como eso que estaba pasando ahí en la carretera norte, ¿viste, no? Ahí por el 41, por la entrada a San Jacinto. La quebrada de Cuizalá se desbordó. Esa quebrada era un río antes. Y de los que iba a parar al Solotlán. Se desbordó, cubrió de agua, piedra, lodo, un gran tramo de la carretera, como más de 100 metros, ¿viste? Ah, no, pero iban los buceros. Yo soy Tarzán, aquí yo puedo. Le vale los pasajeros que llevan. ¡Vámonos! Camionetas y carros, sí me voy. Es increíble, pues. No hay policía que te frene. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer la pobre policía? Se pusieron a regular el tránsito, lo cerraron un rato, pero desafiando. ¿Qué vas a hacer? O sea, la gente pone en riesgo su vida porque quiere. Esas son cosas incomprensibles, ¿verdad? Es decir, ¿cómo no vas a entender que tenés que aguantarte un rato? Por lo menos esperar que escampe o que baje el nivel. Ah, no. No nos atrasemos, que vamos largo, estamos cansados. Después son los ay y comienzan a buscar culpables. ¿Verdad? Entonces, y no es así la cosa, pues. Creo que a veces somos irresponsables. Somos nosotros mismos los irresponsables. Deberíamos seguir el ejemplo de los caribeños. Los caribeños son sumamente disciplinados. Y no andan ahí llorando, sumamente disciplinados. Y saben que después habrá apoyo del gobierno para salir adelante. Tienen la certeza más que la confianza. Pero sumamente disciplinados. Deberíamos seguir ese ejemplo. ¿Verdad? Fíjate que nos advirtieron, y las cosas que a veces nosotros mismos no sabemos calcular, ¿verdad? O sea, uno asocia huracán con viento, ¿verdad? Y es correcto. Pero los huracanes, lo que más daño causan los huracanes son la lluvia. Acordate el Mitch. Ah, bueno, qué bueno tenés edad para eso, ¿verdad? El huracán Mitch 30, que comenzó como el 24, 26 de octubre más o menos, de 1998. Ese huracán duró 10 días la lluvia, ¿viste? 10 días de lluvia. Yo me acuerdo que donde yo vivía, mano,
todo enmohecido, las paredes verdes. 10 días de lluvia. Y torrenciales, sobre todo en Occidente, en Norte y en Occidente. Y el desastre que causó el Mitch no tiene nombre. Eso fue de espanto. Lluvia. Lluvia con Julia. Entonces a veces no asociamos eso. Ahorita en el huracán ¿cómo se llama? Ian, ahí en la Florida. Las lluvias fueron lo principal. Claro, los vientos en las ciudades costeras que las destrozó, 3 de ellas. Pero después la lluvia. Entonces a veces no calculamos bien. Entonces, lo que debemos asociar es el huracán con lluvia. Más que con vientos. Pues. Los que no vivimos en las costas, ¿verdad? Los que vivimos a tierra adentro. Pero creo que lo que primero hay que resaltar es la capacidad de organización y de disciplina que tiene el pueblo de Nicaragua después de años de esfuerzo, porque eso ha sido un esfuerzo sistemático del gobierno a través del SINAPRED, de la policía, de los gobiernos municipales, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, los bomberos, no hay que olvidarnos de los bomberos, el ejército, la Fuerza Naval, la Defensa Civil. O sea, ha sido un esfuerzo conjunto de años. Eso no es de ayer para hoy. Llevamos años en eso. Entonces, de manera que están aceitados esos mecanismos. Y esto es extraordinario. Otra cosa que es de destacar, a mí me lo contaba Donald Byers, que es dirigente del Frente en el barrio Tres Cruces, ahí en Bluefield. Él me contaba que todos los dirigentes del Frente en cada barrio eran los que estaban a la cabeza de los esfuerzos de evacuación, de evaluación y de atención. Los dirigentes del Frente, a la cabeza de la gente. Y los policías, me decía, los policías entrando ahí, estaban los vientazos porque le tocó duro a Bluefield, no crean que solo fue lluvia, y le tocó una pared del huracán, como decía Donald. Y en medio de esos vientos, los policías entrando a sacar gente porque corrían peligro en sus casas. Ahí en Bluefield. Entonces, es muy importante, creo yo, recapacitar, o más bien reflexionar y evaluar lo que nos ha ocurrido desde esa perspectiva, ¿no? Es una experiencia más, que cada una de ellas aprendemos y demuestra que el sistema funciona, que las medidas son correctas, las tenemos que afinar en algunos lugares, en otros lugares no tanto. Hay que evaluar, pero el resultado es extraordinariamente positivo, pues en términos de organización, de prevención, de atención a los desastres que nos han causado la lluvia de este fenómeno. Me parece muy importante. Ahora, esto solo lo podés entender desde la perspectiva de que tenés a la gente mandando. ¿Por qué la gente confía en tal forma? Porque es la propia gente. La gente confía en sí misma, entonces la gente se va organizando. El fulano, el sultano, el perenceo, todos son los del Comupre, vámonos, viene la policía, nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué? Vámonos, hagamos tal cosa. Es la propia gente. O sea, no es que llegan de Managua a organizar, no, es la propia gente. Además, la propia gente identifica los sitios de mayor riesgo, identifica los sitios que pueden ser albergues, los más seguros de una comunidad ante determinadas eventualidades, que puede ser huracán, puede ser lluvia, sin huracán, puede ser un terremoto, puede ser lo que sea. Entonces creo que esto es sumamente, me parece porque es sumamente importante. Y lo otro es el ejemplo de los sandinistas. Ahí, mano, al frente de las tareas. La V de cada barrio estaban metidas al frente de las tareas. En medio de la lluvia muchas veces y en otras esperando que escampar y después a buscar cómo atender a los más afectados. O sea, volvemos a demostrar que los sandinistas estamos en las buenas y en las malas con la gente. Esto es otro factor a tomar en cuenta, pues. La evaluación viene ahora, la evaluación global, pues, cuánto daño tenemos, cuántas casas destruidas, cuántas escuelas afectadas o destruidas. Hay una ahí en Tola que la socavó un río ahí, pum.
se fue por lo menos la mitad de la escuela, una escuela sencilla. Pero bueno, deben haber más seguramente, pues, de las que todavía no estamos enterados. Otra actividad preventiva salvajada, mano. Como en el Ian y en el ETA, ¿te acordás? Cuando que cruzó Bilwi. Y ahí afectó el hospital, el Nuevo Amanecer. Bueno, el viejo hospital, porque ya pronto eso ya no será el hospital, porque se está construyendo el nuevo, va a estar listo a finales del próximo año. Entonces, como tenían esa experiencia, lo que hicieron fue evacuar de antemano todo el hospital. Ahí se lo llevaron a la instalación de Dinatec. Y no pasó nada. Claro, tampoco es que llegó el huracán ahí, pues, pero bueno. O sea, es aprender de las cosas que nos van pasando para tomar medidas preventivas después. Excelente la acción del Comité Regional del Caribe Norte para atender esta eventualidad, pues. Entonces, creo que tenemos, en medio de las grandes dificultades que vamos a tener para reconstruir muchas cosas, pero debemos estar, por lo menos, no satisfechos, por lo menos. Sí, pues, satisfechos creo que es la palabra, de la manera como el sistema respondió ante la emergencia. Que no ha terminado, ¿verdad? Porque si hoy no siguen cayendo las lluvias, sobre todo en la costa del Pacífico, con suelos saturados, pues pueden ocurrir algunas otras cosas. Pero por lo menos la de la tormenta sí ya concluyó, ahora nos quedan sus remanentes. Entonces los daños en la agricultura pueden ser importantes, porque estamos para la postrera, sobre todo en frijoles y en muchos otros cultivos. El café puede haber resultado afectado, puede madurarse muy temprano o puede haberse caído muchos palos de café. Por ejemplo, pues, habrá que ver el ganado, cómo resultó. Estaba viendo un video donde cayó un árbol y mató de un solo. Estaban las pobres vacas refugiándose el agua debajo de un árbol, les cayó encima un ternero y otra vaca, por ejemplo, pues. Entonces viene la evaluación, pues, económica de los daños materiales. Con el alerta roja, puesto que hubo ayer, la decretó el gobierno en la tarde, se nos vino un diluvio. Ya seguramente hoy será levantada porque ya va pasando el fenómeno. Y las clases que están suspendidas tanto en las escuelas, los preescolares, los colegios, como las universidades. Pero por hoy, pues, no crean que son vacaciones ya. Y algunos están preparándose para irse de vacaciones toda la semana. No, solo es hoy. Solo es hoy. A menos que ocurra algo gravísimo a lo largo del día de hoy, cosa que dudo, pues. Solo es hoy, sí. En Honduras están suspendidas las clases, en El Salvador también. Y hablando de lluvia, vos sabés que este fenómeno empezó allá en el Caribe, en el extremo oriental del Caribe. Bueno, fue una onda tropical que nació en el África, pero poco a poco se fue desarrollando. Y ya se tornó ya depresión tropical frente a las costas de Venezuela y Colombia. Y el sábado ocurrió una tragedia ahí, pero verdadera tragedia en Venezuela. Porque hubo un deslave, un revenido que también le decimos, ¿no? Y eso causó la muerte de 22 personas ahí. 52 desaparecidos en una ciudad que se llama Las Tejerías, un pueblo industrial en el estado de Araguas. Y los videos, las fotos son dramáticas. Eso debe haber sido de espanto. El presidente Nicolás Maduro hoy decretó 3 días de duelo, porque es muy probable que esas 52 personas no aparezcan nunca, pues. Puede ser que rescaten sus cuerpos, pero muy probable que estén fallecidos, pues. Yo recuerdo aquello que pasó en el estado de Vargas hace como 20 años. Estaba Chávez. Pero fue espantoso también. ¿Verdad? Y fue por esta época, si mal no recuerdo, más o menos, en el estado de Vargas.
y ahora le tocó a Aragua, pues el pueblo Las Tejerías. Y son muy, muy tristes las imágenes que se han visto. Vamos a hacer una pausa y hablamos un poquito de lo que está ocurriendo lejos de aquí, entre Rusia y Ucrania, porque hoy hubo una operación importante del ejército de Rusia. Son las 6:57. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 1 minuto. Estaban viendo imágenes ahorita, parece que ya en el lado del municipio de Paigua, en San Pedro del Norte, hay una situación difícil, sobre todo porque ya está llegando el agua acumulada en los ríos, de las montañas del centro y del norte del país. Está llegando para esos lados. Bueno, hablemos un poco de lo que ha ocurrido. Pues a ver, el viernes, creo que fue, ¿no? El ataque al puente que une Crimea con el continente. Una obra de ingeniería excepcional que hizo Rusia. Tenían décadas o siglos, por no sé cuánto tiempo de soñarlo los que viven en Crimea, porque solo se podía cruzar Crimea en barco. Y eso fue una obra de ingeniería colosal. Tardaron 2 o 3 años en hacerlo, pero fue relativamente rápido, ¿no? Y además un puente que sirve para vehículo y para tren. Entonces el servicio de inteligencia de Ucrania logró infiltrar un camión cargado de explosivos, un descuido monumental ahí de la vigilancia del puente que está en manos de Rusia, de las Fuerzas Armadas de Rusia, un descuido terrible. Entra el camión y lo hacen explotar. Causó un daño parcial al puente en uno de los carriles. Ya restablecieron el servicio. Murieron 3 personas, 3 civiles. 3 creo que fueron al final, producto de la explosión. Pero ya fue restablecido, pues, tanto el tránsito vehicular como el propio tren. Pero es un ataque terrorista a todas luces. O sea, es un puente civil. ¿No? Entonces, Rusia dijo, hasta aquí nomás. No te aguanto ni una más. Y hoy lanzó 5 horas de bombardeo aéreo sobre por lo menos 12 ciudades de Ucrania. Los centros militares de decisión y algunos centrales eléctricas, de manera que hoy una gran parte de las ciudades de Ucrania están sin energía eléctrica después de estos ataques, incluyendo el golpe también fue en Kiev. En Kiev destrozaron las sedes del Servicio de Seguridad de Ucrania y algunas otras instalaciones militares del ejército ucraniano, del gobierno ucraniano. Fueron golpes a centros de decisión masivo. Ahí está Zelensky pegando alaridos. ¡Ay! Me están atacando. O sea, yo me imagino que... ¿Te imaginas el terror que han vivido durante 8 años toda la población de Donetsk, de Luhansk? Diario, 14.000 muertos en todos esos años, y sumarle los de este año que son por lo menos 1.500 más. Diario el bombardeo, la destrucción de edificios residenciales, de parques, de mercados, de estaciones de autobús, de instalaciones bancarias, diario, de templos, diario. Población civil. ¿Ya? ¿Qué me van a echar cuentos? Mira qué horrible lo que nos hizo Putin. Lo que has hecho vos durante
8 años de guerra contra los pueblos de Donetsk y Luhansk. 8 años de guerra. No es cajeta lo que ha pasado. Otra cosa es que no nos lo quieran contar. Otra cosa es lo que han ocultado los medios de propaganda de Europa y Estados Unidos. Eso es diferente. Pero ahí están las pruebas de todo lo que ha ocurrido ahí. Las imágenes terribles a lo largo de todos estos años. Ignoradas por el mundo entero. No hay Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ni de nada. No les importa lo que pasaba con los rusos ahí en Donetsk y en Luhansk. Ahí no les importa. No son seres humanos para ellos. Porque son rusos. Ahí no había ninguna misericordia ni compasión por todos ellos. Ahí no había Papa Francisco que saliera a decir paren el bombardeo contra Donetsk, contra Luhansk. No había Papa Francisco ahí. Mucho menos secretario general de la ONU. Ningún gobierno de Europa decía paren ese bombardeo, paren esa masacre. Nadie. Indefensos. Empobrecidos además. Destruida su fábrica. El agua. Sin energía eléctrica. Sin carreteras, sin puentes. Y se las destruían todas. Y lo siguen haciendo. Entonces ahora viene la doble moral, la hipocresía de todos estos gobiernos europeos y el yanqui hablando, ay, qué barbaridad, qué bombardeo más horrible, ese Putin es malo. Malditos son ustedes, que durante todos estos años pasaron haciendo barbaridades contra todo un pueblo y nadie los paró. Y ustedes jamás pararon a su gente. Entonces, a veces creo que nos olvidamos la dimensión geopolítica de lo que está ahí ocurriendo. Esta guerra no es de Rusia contra Ucrania, es de Rusia contra la OTAN y contra Estados Unidos. Y particularmente contra Estados Unidos y los ingleses, que son los dueños de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y del gobierno de Ucrania. Quitan y ponen. Toman decisiones sobre qué estrategia militar adoptar. El acto terrorista contra el puente de Crimea lo idearon en Londres. Eso no tiene capacidad ni militar ni autonomía política para tomar esa decisión. El régimen de Kiev no la tienen. Entonces, la perspectiva, recuerden, es aquí, es Rusia contra todos ellos. Esto no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra la OTAN, contra Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que se la dan ahí los franceses, los alemanes, los polacos, los holandeses, todos ellos, unidos contra Rusia. ¿Y cómo será de cierto esto? Que de las primeras medidas que tomó el régimen, los regímenes, las dictaduras de Europa, la primera medida fue prohibir los medios rusos, las radios y las televisoras rusas y los servicios web de Rusia, incluso las redes sociales de los medios rusos. Las prohibieron. No tienen derecho los ciudadanos europeos a ver, oír o leer la versión rusa de los eventos. No tienen derecho. Les quitaron ese derecho, les confiscaron ese derecho y los europeos, chitón, pitillo, bajaron la cabeza a los pueblos europeos. Y les arrebataron un derecho, el derecho de la libertad de pensamiento y de expresión. Se los arrebataron y no pasa nada. La primera medida que tomaron, antes de cualquier decisión de la OTAN, fue esa. De hecho, Alemania ya había tomado la medida de sacar a RT de las antenas de las televisiones por cable en ese territorio antes de como diciembre del año pasado, antes de la operación militar. ¿No? Y luego la rusofobia, que a veces se nos olvida lo que está pasando. O sea, en los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, ahí es odio oficial predicado. Y pensar que allí hay una enorme cantidad de rusos viviendo en esos 3 países bálticos que fueron de Rusia, fueron de la Unión Soviética, perdón.
Y el odio oficial, prohibir hablar ruso, hostigamiento a los establecimientos propiedad de rusos, prohibida la cultura rusa, el arte ruso, prohibido difundir a Tchaikovsky, pues, de esos absurdos, ¿verdad? La música rusa prohibida, prohibido los artistas rusos que puedan presentarse en cualquier espacio cultural o artístico de los europeos, prohibido. ¿Cómo puede llegar a ese absurdo? ¿Verdad? La única explicación es que su vocación es destruir Rusia. ¿Por qué la quieren destruir? No es porque Putin sea mala gente, no es porque Rusia disponga de armamento nuclear, no es por eso. Es por las enormes riquezas, sobre todo energéticas, que hay en Rusia, el país más grande del mundo. Zonas inexploradas, con enormes cantidades de petróleo, de gas, de litio, de minerales raros, ahí hay de todo. Enorme eso. Las tierras más fértiles de Europa están en Rusia y en Ucrania. Entonces van detrás, es la rapiña, es una guerra de rapiña. Ellos aspiran a destruir la Federación Rusa. No es asunto de que quieren derrotarla militarmente y que ya está, y que bueno, que Ucrania, que pobrecito los ucranianos. Mentira. Mentira. Y ha sido un afán, y esto hay que recordarlo, compañeras, compañeros, esto ha sido un afán de siglos. Desde la época de Pedro el Grande, imagínate vos, desde allá a principios del siglo XIX, desde entonces, tienen interés en destruir, en apoderarse de Rusia. Desde la época que Rusia era la potencia dominante en la zona de Medio Oriente. Entonces, desde entonces, después llegó los derrotó Pedro, después Napoleón y los derrotó de nuevo. No se nos olviden. Luego Lenin los derrota, la invasión alemana. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la invasión con los guardias blancos, alemanes e ingleses, pues, que le pagaron al ejército zarista derrotado, le pagaron para que lanzara la contrarrevolución armada, que fue sangrienta. Duró 4 años. Y los derrotó Lenin, el ejército rojo, y después la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de que en términos históricos siempre ha habido un afán de adueñarse de ese gran país que es Rusia. Ayer hablaba con una amiga de la literatura rusa, de lo que es la cultura rusa y la literatura en particular. Las novelas rusas le han heredado a la humanidad. Y yo coincidíamos en que, o sea, la descripción del alma de los seres humanos, no el alma de un ruso, del alma de los seres humanos, la transmiten a través de sus textos de una manera inigualable. Nadie como los novelistas rusos, nadie. Ella me recordaba a uno y yo le recordaba a otro. Ella me recordaba a La madre de Máximo Gorki. Eso lo tienen que leer. El que no haya leído ese libro, La madre, no conoce de literatura. Esa es una maravilla. Si no lloras con ese libro, difícilmente vas a llorar con cualquier otra cosa. La madre de Máximo Gorki. Bueno, Máximo Gorki, el hombre cumbre de la literatura rusa. O Así se templó el acero. Querer saber cómo se templa el acero, cómo los seres humanos se vuelven indomables, invencibles. Bueno, hay que leer Así se templó el acero. Por citar 2 ejemplos, pero hay muchos más, por supuesto, La guerra y la paz, etcétera. Pero lo que quiero decir es que eso está prohibido ahora. En la Europa civilizada y democrática. Está prohibido. Te ven con un libro de Tolstoy y te quedan viendo de mala manera. Desapareció la literatura rusa de la librería. Le cambiaron los nombres. Hay muchas calles y edificios que tenían nombres rusos, se lo cambiaron. O sea, es un absurdo. O sea, la humanidad nunca ha entrado en un nivel de absurdo como este. Ni en la época nazi, pues. Y entonces, en mi opinión, además, lo que ha ocurrido en estos últimos 8 años ha probado de que el fenómeno de Hitler
no fue un exabrupto de la burguesía alemana, no señor, fue una nítida expresión del imperialismo como fase superior del capitalismo, nítida expresión, alimentada con los reales de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Después lo que pasa es que Hitler se le voltea y tú dices, ay, espérate, ahora va contra nosotros, espérate. Pero si Hitler ha vencido al ejército rojo, olvídate, ahí estarían los británicos felices con los herederos de Hitler. Sí, tengan la plena seguridad. Porque además ahí hubieran ido con él. Dame a mí Siberia, regálame Kamchatka, qué sé yo, pues ahí irían. Pero el ejército rojo, los pueblos soviéticos, Stalin, bajo la dirección de Stalin, derrotaron a Hitler, a la horda hitleriana, a un precio de 29 millones de vidas. Eso se dice rápido. Ese fue el precio que pagó la Unión Soviética. Entonces, no hay que olvidar esa perspectiva histórica para entender lo que aquí ocurre, lo que ahora ocurre. Ahorita nos van a poner qué barbaridad, todo. Vas a ver. Todos los medios de propaganda europeos y yanquis, miren qué horrible lo que hizo, que no sé cuánto. Mira ese Putin, qué malo, hay que parar a ese Putin, qué horrible ese hombre. Estaba leyendo un diario inglés del viernes o sábado. Y porque la lluvia uno se pone a leer un montón de cosas, ¿verdad? Describiendo las masacres de Ucrania en los pueblos ocupados por las Fuerzas Armadas ucranianas en esta guerra. Masacre. Incluso hay una disputa ahí que si es cierto o no es cierto, unos videos horribles que han salido de gente atada de pies y manos que la lanzan a un barranco viva y las matan abajo. Dicen que eran profesores rusos, pero hay otros que dicen que es un montaje, en fin. Pero bueno, lo que quiero decir es que si hasta la prensa inglesa dice, espérate, mira lo que estamos haciendo aquí. Este régimen es asesino, miren lo que está pasando. ¿No? Pero eso silenciado por los demás. ¿Vos crees que la BBC se va a poner a decir eso? Si la BBC es el ente de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Eso es la BBC. Cuando vos lees la BBC estás leyendo los servicios de inteligencia, que son los que dirigen esos medios, en español, en francés, en ruso, en el idioma que querrás. Los servicios de inteligencia británicos son los que dirigen la BBC. Es como que me digas, las cadenas de televisión de Estados Unidos, la CNN, dirigida por la CIA. Pero además eso está probado, no lo estoy inventando, eso está probado. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dirigen los grandes medios de propaganda de Estados Unidos. Se llame CNN, se llame NBC, lo que querrá. Ahí están. Google, Facebook, dirigido por los servicios de inteligencia. Y eso está probado, repito. Y además por ellos mismos. Ellos publican esas cosas. Los servicios de inteligencia te dirigen Facebook, Twitter, todas esas cosas. Son los que toman decisiones sobre qué permitir y qué no permitir, a quién permitir y a quién no. Entonces eso no reproduce lo que realmente ocurre. Y nos dejamos inundar por toda esa propaganda y algunos de nosotros caemos de tal nivel en la trampa que nos terminamos creyendo ese cuento. Y no balanceamos las dos versiones y encontramos las explicaciones en la historia. Entonces una vez que tenemos las dos versiones vas a ver que tomas una decisión fácil sobre la base de información objetiva. No, a veces nos dejamos envolver, algunos de nosotros, ¿no? Entonces este es un enfrentamiento geopolítico, sí, pero también es un enfrentamiento de cultural e histórico, entre la cultura de la depredación, que ha sido la cultura del imperialismo en cualquiera de sus nacionalidades, frente a la cultura del desarrollo y del respeto que ha demostrado ser Rusia y la Unión Soviética. Eso es lo que han demostrado. Por eso es tan importante ese artículo que leíamos, les compartíamos el viernes. Lo vamos a seguir desarrollando esta semana una vez que ya pase la emergencia. Porque hay mucha caña que moler, ahí hay muchas cosas que jalar. ¿Verdad? En términos de lo que somos nosotros ahora, nosotros como latinoamericanos,
y cómo nos han confiscado hasta las ideas. Entonces, sí, esto es un enfrentamiento geopolítico, pero también es un enfrentamiento de la nación rusa, de su lucha, legítima lucha por sobrevivir como nación, como cultura, como pueblo. Y el ser ruso no es que sea solo los de la República de Rusia. Recordemos que Rusia son decenas de nacionalidades y no importa la nacionalidad que ostenten, puede ser uzbeco, puede ser checheno y te sentís ruso. ¿No? O sea, está la cultura rusa en el sentido amplio de la palabra. Esta es una lucha por su sobrevivencia y no van a permitir que ser destruidos. Pues, es mentira. Además, por eso tienen el poderío militar. El mejor disuasivo frente a un enemigo agresivo es tu capacidad de defenderte. Ese es el mejor disuasivo. Es lo que hace Corea Democrática. Es decir, querés evitar que te ataquen, que te ocupen, armate. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una frase bíblica, ¿no? Eso es. O sea, en la medida que vos tenés capacidad militar destructiva, en esa medida te respetan. Saben que vos no tenés nada, te ocupan. Saben que son mínimas, rapidito te hacen paste. ¿Por qué no hicieron paste a Venezuela? Ni a Cuba. Porque si se meten en Venezuela, en Cuba, más tardan en llegar que en salir destrozados. No importa. Y solo ocupando armas atómicas podrían salir adelante. Y saben que eso sería un costo para ellos enorme. Por eso los yanquis nunca se metieron con invasión ni a Venezuela ni a Cuba. No crean que fue porque son buena gente. No, porque sabían que si se metían, eso les iba a costar decenas de miles de vidas. ¿Cuál fue la disuasión de los cubanos y los venezolanos? La organización, la convicción y la conciencia. Ellos no tienen armas atómicas, pero métanse. Ese ejército de Cuba y las milicias cubanas, o el ejército venezolano y las milicias venezolanas. Espérate. Puedes hablar de, sí, vamos, dale pues. ¿Por qué nunca pudieron usar el ejército colombiano y meterlo ahí? Porque el ejército colombiano sabía que llevaba las de perder. Aun y cuando Colombia tiene como 20 millones más de habitantes que Venezuela. Y aun y cuando ahí hay 20 y pico de bases militares yanquis. Entonces, el mejor factor disuasivo es que vos tengas capacidad de defenderte. Si vos sos capaz de defenderte, no se van a meter con vos. Militarmente estoy hablando. Entonces, por ese, o sea, ¿por qué crees vos que los gringos o los ingleses o los franceses no le han tirado 4 o 5 bombitas a Rusia atómicas? Porque saben que con una sola que le lance Rusia, se acabó Londres, se acabó New York, se acabó Washington. Así literalmente, los barren. Entonces, chico, espérate, no, a eso no llegamos. Vamos a estarlo fregando, jodiendo ahí, no sé qué. Pero no, espérate, a ese nivel no llego. Porque saben. De otra manera, hace rato que estaría destruido el Kremlin. Y muy claro lo decía John Bolton, el fascista hitleriano que estuvo con Trump. Muy claro lo decía la semana pasada. Aquí se trata, si queremos avanzar, hay que destruir a Putin, hay que matar a Putin, hay que derrocar a Putin, como el hombre que sintetiza el orgullo ruso, que el liderazgo de esa nación lo tiene Putin, es indiscutible ahí. Desde el Partido Comunista hasta la extrema derecha reconoce a Putin, pasando por el patriarca Kirill, ¿verdad? Todo el mundo unido alrededor de Putin. Entonces, la clave, dice Bolton, es matar a Putin, derrocar a Putin, destruir a Putin. Ellos siempre han creído, ese es un gran error que cometen los imperios, ¿no? Creen que las personas son, los líderes son los que, ¿cómo te dijera yo? El factor decisivo, y no es así. El factor decisivo son los pueblos. Es cierto, los líderes son sumamente importantes, claro que sí, por su capacidad de unir, por su capacidad de movilizar. Sí,
pero no sustituyen a los pueblos, nunca. Eso está probado en la historia, pues. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahora van a fortalecer esa línea de ataque. Lo han querido hacer, si han habido intentos en varias ciudades de Rusia, en San Petersburgo, en Moscú y en otras ciudades rusas, pues, de querer hacerla de aquí, la de 2018. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia rusos los han ido quebrando y la policía rusa, ¿verdad? Pero de su parte hace rato que tendrían encendido todas las ciudades, bueno, pidiendo la caída del gobierno, como han querido hacer en Irán, ¿verdad? En Irán manipulando la muerte de una muchacha en manos de la policía. Ahora de pronto todos son defensores de las mujeres, defensores de esto, defensores de lo otro. De pronto le surgió. Fue difícil la que vivió Irán, igualito que aquí. Le quemaron ambulancias, le quemaron patrullas de la policía, quemaron edificios públicos. Ya está bajo control, pero la pasaron difícil. Igualito que aquí. Ya quisieran los gringos y los británicos hacer las mismas en Moscú y en las otras ciudades importantes, que hay muchas en Rusia, ya quisieran. Y no han podido. Pero van a fortalecer esa línea de trabajo, pues. Entonces, habrá que ver cómo responden, con más sanciones, y Rusia sigue. Y nunca ha tenido más reales que ahora. Con la venta del gas, con la venta del petróleo y con la venta de cualquier otra cosa. Nunca ha tenido más reales que ahora. Que mira que ya no vas a poder venderlo si no es a este precio. Que me importa lo que vos digas, se lo vendo a China, se lo vendo a quien sea. Y vos no me decís a quién se lo vendo. Y ya está. Impotentes aquellos que son estúpidos. Ahorita viene el invierno. Vamos a ver si los pueblos europeos aguantan el frío que les viene encima. Y sin gas hay racionamiento de energía, habrá racionamiento de gas, de agua. Vamos a ver cómo les va. Ir culpando a Putin. Cuando es tan sencillo esto, ¿verdad? Es sencillísimo. Yo te aseguro que la OTAN, Estados Unidos, le hacen una oferta a Rusia. Mira, vamos a firmar un tratado con vos. Vamos a retirar las armas nucleares de tus fronteras. Vamos a comprometernos a que no seguir creciendo con la OTAN. Vamos a declarar a Ucrania libre de armas nucleares y un territorio neutral. Y yo te aseguro que Rusia, sí, hombre, te firmo, vámonos. Lo que Rusia quiere es garantizarme mi seguridad. Garantizarme que no me vas a atacar. Garantizarme que no me vas a poner armas nucleares cerca de mi frontera. Garantizarme eso. Y yo acepto la paz. Mientras tanto, es relativamente sencilla. La solución está en manos de ellos. Pero, repito, hay que tener la perspectiva histórica, la voluntad, la vocación de los imperios europeos y el norteamericano es ocupar todo el territorio ruso, destruirlo, pulverizarlo, dividirlo quién sabe en cuántas repúblicas para ocupar su riqueza, para adueñarse de su riqueza. Quieren Rusia pero sin ruso. Quieren el territorio ruso pero sin ruso. Quieren exterminar al pueblo ruso pero adueñarse de su territorio. Ese es su objetivo. Otra cosa es que lo logren. Y lo que va ocurriendo en el devenir histórico es exactamente lo contrario. Pero bueno, por lo menos ya se puso en su lugar a todos estos terroristas. Ya era hora que Rusia hiciera algo de suficiente contundencia, mano, porque es demasiado. Yo ya he preferido ni estar viendo las masacres que diario ocurren contra Donetsk y Luhansk. Diario, hermano, diario, un niño, 2 niños, 4 niños, unos viejitos ahí, ver esos cadáveres ahí en las calles de sus ciudades y sus pueblos por un bombardeo maldito, estos nazis. Es una cosa dolorosísima, pues eso no lo ves en la propaganda occidental, no la ves. Tenés que irte a otros medios para poder ver esas cosas. Bien, les dije desde un principio que íbamos a hacer un programa corto. Aquí vamos a concluir. Esperamos que pronto se recupere la energía eléctrica en Nueva Guinea, en el Rama, en Valle de los Bueyes, toda esa zona rumbo al Caribe Sur, en el propio Caribe Sur. Y a levantarnos, amigos. ¡Ánimo! Salimos de tanta y saldremos de esta.
trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.